doctrina. Bueno, pues, ese primer congreso que hablaba de la identidad de nosotros como grupo cristiano de doctrina fundamental, procuraba revisar cuánto nos hemos desviado, dónde hemos fallado, qué realmente somos. Podemos definirnos hermanos bíblicos, hermanos templo bíblicos, defensores de la sana doctrina. Bueno, y este fue un tiempo muy bonito de esos ancianos por 3 días en la capital. Se siguieron otros congresos en Santiago, en Puerto Plata, luego en Río San Juan, y así. Ya vamos al 6º congreso este año en noviembre, Dios mediante. En uno de esos congresos, el tema justo tenía que ver con el evangelismo. Y cuando los hermanos encargados de esa exposición presentaron el mapa de la República Dominicana y vieron dónde hemos estado, dónde está la presencia de nosotros, nos dio vergüenza saber que en la mayoría de las provincias nosotros no hemos llegado. Entonces hubo un interés de desafiar a los jóvenes y los ancianos más activos. ¿Sabes? Que hay ya hermanos, acaban de vivir, otros todavía lo consideramos con cierto ánimo. A ver, ¿qué podemos hacer para llenar esos vacíos en la República Dominicana? Y hemos estado tratando temas evangelísticos. En mi congregación y en mi zona, porque la iglesia, los hermanos del templo bíblico ya nos hemos dividido la ciudad en zona central, Villa Francisca, Villa Juana, Miramar, que entran en el centro, Betel, etc. Zona oriental, Los Minas, todas esas iglesias por ahí. La zona este, Villa Mella, con ese grupo de iglesias por ahí. Y la zona oeste, Buenos Aires, y todas esas iglesias hasta el 25, que tú sabes muy bien de qué hablo. Entonces, en mi zona, me responsabilizaron para que ideara algunos temas de evangelismo y que llevaran a la gente a pensar qué estamos haciendo y ver si hacía un propósito de cambiar la manera de decir o dar el ánimo necesario para lanzarse a llevar el mensaje. Y se nos ocurrió preparar un taller con ese título: La Iglesia frente al desafío de la Gran Comisión. Lo abordamos en mi congregación y luego lo fuimos ofreciendo a las que lo quisieran. Miraba fue una de las últimas que solicitó que fuésemos a llevar esta exposición. Bueno, pues cuando hablaba con Edison, me dijo, pues sería interesante que llevara estas enseñanzas allá. Y es una serie que lleva sus 4 o 5 turnos, pero yo sé cómo es la cosa aquí, tiene sus reglas, sus límites, lo vamos a ajustar a los tiempos de que tengamos disponible. Y el tema, como el título dice, me hubiese gustado mucho presentar, pero fíjenlo en su mente: la iglesia frente al desafío de la Gran Comisión. Y hemos utilizado 2 textos bíblicos base para el tema. Uno, el que describe la Gran Comisión, que todos lo sabemos, Mateo 28, 18 al 20. Si pueden marcarlo en el dedito, lo tendremos ahí porque lo vamos a leer. Y el otro es Efesios 4, del 11 al 12. Lo pueden marcar ahí. Mateo 28, 18 al 20. Y Efesios 4, del 11 al 12. Samara, dime más o menos el tiempo que dispongo para yo tomar mi control aquí. ¿A la 1:30? 2:30. Oh, demasiado tiempo. Pero qué bueno. Yo creía que te queda media hora. Bueno, pero qué bueno. Vamos a ver qué avanzamos aquí. Esos 2 textos bíblicos, yo digo que son complementos uno de otro en lo que tiene que ver con el llamado al cumplimiento de la Gran Comisión. Ya veremos más adelante con un paralelismo que vamos a hacer con ella. ¿Por qué digo que son complementos uno de otro?
Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 28, 18 a 20, y de una vez giran al Efesios 4, 11 y 12, de modo que lo podamos leer de corrido. ¿Está funcionando esto? Bueno, sí, lo que no está funcionando es esto. Dice así la palabra de Dios, Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pasemos a Efesios 4, 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Te invito a inclinar su rostro para pedir al Señor la guía. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por darnos el privilegio de llegar a esta congregación donde están nuestros hermanos y amigos. Te pedimos ahora que uses tu palabra para bendición de quien habla primero y luego de cada uno de los hermanos que han de escuchar la exhortación de tu palabra. Bendícela en nuestra mente y corazón y guíanos por el Espíritu Santo en lo que hemos de hablar. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, como una forma de romper el hielo, cuando comienzo la conferencia, yo trato de verificar quién sabe Mateo 11, 19 al 20 correctamente. ¿Quién lo recita de memoria? Cuando lo pregunté en una iglesia, no, yo lo sé. Yo lo sé. Y yo, porque la mayoría casi no sabemos. Pero cuando yo le dije que el mejor de los maestros ha omitido algunas palabras de ese texto cuando lo dice de memoria, entendieron que de verdad hasta yo lo he omitido también. Y oigan que se omite con frecuencia, ojalá que aquí, porque lo saben, no sé cuándo le dan. A veces decimos que el Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primer parte. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa ahí casi siempre no la comemos. Yo no sé si ustedes, pero allá hasta yo me la comía antes, hasta de verlo. Y lo otro es que al final dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La mayoría decimos: estaré con vosotros. Y aquí estaré con vosotros. No es estaré, es estoy con vosotros. Y lo otro es que nadie dice amén, y amén es parte de ese versículo. Nada más llega: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya. Pero la Escritura dice: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Estoy de acuerdo. Qué bueno. Así quiero que lo veamos nosotros, decirlo como es. Pero lo importante es que aquí hay un mensaje estupendo para el que quiere expandir el Evangelio. Un desafío, yo le llamo el desafío, por eso digo la iglesia frente al desafío de la gran comisión. Vamos a hacer una panorámica de estos dos versos. Yo digo que se complementan uno de otro. En Mateo 28,
gran comisión. Él dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, y ahí le encomendó el mandato. Eso ocurrió en el lazo de 40 días que el Señor duró preparando a sus discípulos para encomendarle que continuaran la obra con la iglesia. Recuerdan que la iglesia en tiempo de Jesucristo no existía. Eso era un misterio, dice el apóstol Pablo. La iglesia nace después que Cristo se va, que viene el Espíritu Santo, y en el Pentecostés es derramado y está, y ahí nace la iglesia. Todos sabemos eso. Pero ocurrió que después del revuelo de la resurrección del Señor, después de esa confusión que hubo en Jerusalén, en donde gente venían, iban, ¿qué pasa aquí? Vinieron a ver si lo que se decía era verdad, que ese Jesús había resucitado. Ocurrió que Jerusalén se llenó de gente, de todas partes. Y todos sabemos, y así lo describe Hechos 2, había gente de todas partes que fue ahí. Y fue movido por la curiosidad de la resurrección. Es probable. El asunto es que el Señor, después que resucita, ¿verdad?, se encuentra con la María, todos sabemos ese episodio. Eso no fue una hora aquí, a la otra hora aquello, eso fue un proceso. Y con cada uno habló, vino el caso también de Pedro y de Juan, que querían entrar, eso fue al principito. Pero después los otros hechos se fueron dando subsecuentemente en su tiempo. Hubo un momento en que el Señor se le aparece a la María y le dice, mira, vayan, díganle a los discípulos que nos veremos en Galilea, que allá me veréis. Eso fue, yo quiero alejarme un poco de este tumulto y de este revuelo que hay aquí y tener una reunión con todos los cercanos a mí. Eso le dije, eso no lo dice así la Escritura, pero uno lo entiende. Pero dije, bueno, que vayan a Galilea y allí me veré. Y realmente así fue. Las mujeres le comunican a los discípulos esto y los discípulos se van a Galilea. Galilea estaba muy lejos de Jerusalén, más o menos a 60 millas rectas, si fuera en avión. Pero si tomamos en cuenta que para ir a Galilea había que pasar por Samaria, y que Samaria era un pueblo enemigo de los israelitas, de los judíos, de Jerusalén, había que dar muchísimas vueltas. Uno no piensa que fueron en línea recta, que sé yo cuántos kilómetros caminaron, pero llegaron a Galilea. Y cuando llegaron a Galilea, están reunidos, el Señor se le aparece ahí y llega, cumple su palabra. Porque el Señor siempre cumple sus promesas y su palabra. Le dijo, váyanse que allí nos veremos. Y a poco tiempo, no sé cuántos días fue que tardó para ellos llegar, por esas razones que digo de geográfica, pero llegaron, y cuando llegaron, se encontraron con el Señor. Y lo ven, pero este puede ser, porque sabemos que tiene manifestaciones y rasgos que no es de hombre normal. Y asustados, parece que veían una cosa rara, hasta que el Señor le dijo, no, yo soy Él. Y se le acercó y le habló. Y desde que dice, y el Señor, Jesús, se acercó, se está refiriendo cuando llegó cerca, que ellos están con miedo y dudosos, tuvieron duda. Entonces Él se adentra más rápido y les habla y le dice, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es una declaración grande para los discípulos. Toda potestad, todo poder, toda autoridad. Y dice, por tanto, y lo que está diciendo con ese, por tanto, ese enlace ahí, después de esa declaración, esa autoridad, ese poder, yo se lo doy y váyanse a predicar. Eso es lo que el Señor quiere decir. Prediquen a todas las naciones. Ahí está. Pero en el pasaje de Efesios 4, el apóstol Pablo explica con claridad quiénes deben hacer el trabajo y la obra del ministerio de la Gran Comisión. Y él explica eso.
Y dice él que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ese grupo debía ocuparse de preparar para el ministerio a los santos, que es la iglesia, son los más. Una de las funciones principales del anciano, del pastor, del líder de la asamblea, es capacitar a los santos para la obra del ministerio con el cual se edifica la iglesia, si crece. El concepto de edificar es el mismo que nosotros tenemos de construir una casa. Usted edifica una casa y primero hace que una zapata, le echa cemento, le pone varilla y comienza a pegarle bloques allá, por ejemplo, aquí, y hasta que crece y hace eso. Eso es edificar. Entonces, váyase a construir, son los encargados de construir. Uno de los primeros, de los principales errores que hemos descubierto después de hacer todos estos estudios y de compartirlo con los hermanos y con líderes, es que la iglesia y los ancianos hemos manejado mal ese concepto. La iglesia en principio cree que los obligados a cumplir el mandato de la gran comisión son los ancianos, son los que están al frente, eso. Pero no dicen no, que tú también, que eres tú. Y que al contrario, los ancianos que manejan bien, los ancianos que aman a su iglesia, que quieren expandir el evangelio, tratan de hacer lo que hizo Jesús, preparar un equipo para que ese equipo vaya y mandarlo. Dice el Señor así mismo, que Él dentro de su programa prepara el equipo y lo mandó. Lo mandó. El primer error que reconocemos eso cuando queremos evaluar qué estamos haciendo frente al mandato de la comisión, que lo hemos hecho al revés. Y por la gracia de Dios ha permitido que por lo menos los templos bíblicos, porque yo no digo de otras asambleas, yo no conozco mucho de otras asambleas, ni me incursiono mucho en eso, tengo demasiadas cosas entre los templos bíblicos para poner a pensar en modelo y forma de cómo somos nosotros. Allá yo con otros no comparto mucho por eso, no es que no tenga deseo y amor, pero no tengo tiempo. Entonces, nosotros, y le digo porque le está hablando un hombre de templo bíblico de toda la vida. Yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Y mis padres y mis abuelos eran del templo bíblico. Entonces, sí conoceré yo lo que es la doctrina del templo bíblico. Entonces, toda la vida se ha tenido el concepto que no, que eso de salir a predicar y de hacer la obra de la gran comisión, eso es un grupito. El que tiene el deseo, el que tiene el llamado, el anciano, el que es responsable. Pero no es para cada uno de los miembros de la iglesia. Y los pastores también. Pero la principal función de los ancianos y líderes espirituales, pastores y maestros de las iglesias, debe ser capacitar a los santos para la obra del ministerio y edificar el cuerpo de Cristo, construir, levantar. Eso es. Y eso es la revelación. Entonces los dos pasajes también como que se relacionan, como de mano va contigo. En el primer pasaje, Mateo 28, digo primero en relación a como lo estamos leyendo. Mateo 28, el Señor Dios describe la gran comisión como dos grandes responsabilidades. Esa es la cosa que aprender, quiero que quisiera que fueran anotando, porque eso va a ser base para lo que sigue hasta el domingo. El Señor describe la gran comisión como dos grandes responsabilidades a cada uno. Esas dos responsabilidades que tú tienes, que tú tienes y que yo tengo como cristiano, independientemente de que sea pastor, que sea anciano, que sea líder, que sea como cristiano. Dos grandes responsabilidades. Primero, la primera responsabilidad que encontramos en ese pasaje es que el Señor te manda a ir
a las naciones a ser discípulos. El proceso de hacer discípulos comienza con dar el mensaje salvador, con decir a la gente que Cristo salva, con decir a la gente que hay que arrepentirse y confesar los pecados, porque somos todos pecadores. Entonces, cuando tú haces eso, que la gente oye ese mensaje, lo cree y lo acepta, ahí tú tienes un cristiano. ¿Así se hace un cristiano? Todos los que estamos aquí decimos cristianos así. Oímos un día la palabra, la entendimos, decidimos reconocer que Dios es el Salvador y le aceptamos como Salvador de nuestra vida. ¿Quién no lo ha hecho así? Todos lo hemos hecho así. Así hemos llegado a Cristo. Así hemos tenido la salvación. Ahora, la otra responsabilidad es, una vez que hay esa gente en la iglesia o en la casa o en el barrio donde estén, críalo. Dice el Señor, la otra responsabilidad, enséñele que guarden todas las cosas, ¿verdad? En el versículo 20, que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es eso? Eso es adoctrinarlo, eso es enseñarlo, eso es capacitarlo, eso es crearlo. Es como cuando usted, y todos lo hacemos, nadie nos lo enseñó, los que somos padres de familia, tuvimos nuestros hijos, nuestro hijo, nuestra hija. En el caso mío, yo tuve 3 mujeres, 3 preciosas mujeres. Zavala la conoció, me imagino, recuerda de decir. Ya están todas casadas, son profesionales, ya. Nada más van a mi casa a besarme la mano y a comer conmigo 2 veces al mes que las invito, que vayan a la casa. Pero cuando tú tienes tus hijos, tú lo traes a tu casa, lo cuidas como lo más sagrado, el cuidado más tierno y más fiel que una madre puede dar a alguien es el que le da a su hijo. Tan así que una madre de verdad no confía el cuidado de su hijo ni a su propio marido, aunque es papá de su muchacho. No. Ellas quieren saber si, bueno, entonces, ya tú tienes cuántos trabajos. 3. El primero, vamos a pasar con el primero, que es lo más ñoño de la vida. Yo imagino que la Azulón no quería que él, yo le cambio el paño, está bien, yo no doy la leche. Ella iba a ver si era que lo hizo, porque a veces sí hay que ayudar. Yo una vez hice un pacto con Katy, la primera niña, y como yo trabajaba mucho en un banco, que trabajaba muchísimo, hasta ahora en la noche, el lechín de hora libre no me daba para descansar, pero me daba pena con ella que yo roncando y ella atendiendo a la niña, Willy. Entonces hicimos un pacto, y bueno, está bien, mira, yo voy a sacrificar una noche y tú otra. Déjame dormir una noche tranquila. Entonces yo después, la otra, lo hago, pero que me sacrifique. Para yo pararme cuando grita, me da la leche, tú me dices dónde está, y me alegraba y así. Pero ¿qué va? ¿Sabes qué pasaba? Que la noche que me tocaba a ella se paraba. Y cuando me tocaba a mí, que ella paraba, ahí estaba toda la noche. Yo lo decía, es verdad. O sea, que no le confía así. Pues mire, eso da una idea del cuidado que hay que tener en una persona cuando se convierte en Jesucristo, el mismo carácter que nace, porque son niños espirituales. La Biblia dice que el nuevo convertido, el que se convierte a Cristo, que viene a Él, a la iglesia, es un niño espiritual y hay que criarlo. Por eso el Señor dice aquí, no solamente hagan el discípulo, no solamente desafíen a venir, no solamente convenzan de que Cristo lo salva. Yo debo aclarar, su labor de predicador no es convertir gente, pero es presentar la palabra, el mensaje. La conversión la da el Señor a través del Espíritu Santo. Y eso es todo. Entonces, pero hay un trabajo que les toca a usted, que esa gente que usted sabe que ahora viene del mundo, que ha sido arrancado del lodo cenagoso del pecado. Esa palabra me recuerda mucho a Egipto, Marta, que decía que salimos del lodo cenagoso del pecado, que ya usted lo trajo a la luz admirable de Cristo.
Es su responsabilidad criarlo, ayudarlo a que crezca, enseñarle la palabra. ¿Saben ya? No, aquí, por lo visto, todos son maduros en la fe. ¿Saben lo que pasa? Y lo que hace Satanás cuando una gente se convierte. Y usted lo deja a la suerte, ¿verdad? Él se encarga de ver de qué manera. Ese es el sentido de la parábola del sembrador. Quitarle el interés y borrarle todo hasta cuando viene la cruz. Entonces, su responsabilidad y la mía, que tenemos el desafío de salir a buscar hombres para Dios, es crear esos hombres, es enseñarle a esos hombres la palabra, dice el Señor así. Entonces, esas son las dos responsabilidades que nosotros no debemos eludir. Pero lamentablemente, hermanos, y yo hablo con confianza aquí, abierto, porque aquí hay muchos dominicanos, y lo que yo voy a decir lo conocen esos dominicanos. Nuestras iglesias, quizá hay 3, 4, en las que yo siempre menciono a Miramar, Buenos Aires y ahora Peniel, que salió de Villa Francisca. Son iglesias que estamos preocupados porque las almas se salven y estamos implementando diversos programas para enseñar a la gente a crecer, para ayudarlos a crecer. Pero la mayoría de las iglesias, en nuestra asamblea, y yo digo en la nuestra, en otro tiempo, la gente se convertía. Ay, lo publicamos el domingo en la iglesia, se convirtieron, pero nada de discipularlo, nada de enseñarlo, de sacarle la parte con esa persona. Eso da vergüenza, pero es la verdad. Y todavía usted va a la República Dominicana, a muchas iglesias, y predica la palabra, se le convierte a alguien, crece si tú quieres, lo dejan a su suerte. No, eso no es lo que Dios ha dicho. Dice que Dios ha dicho, y por todo el mundo, dijo él, ¿verdad? Y hacer discípulos a todas las naciones. Bautícenlo, que ese es un proceso, pero no es indispensable para ser salvo. Por eso yo no resalto tanto. Nosotros no somos los que creemos que para ser salvo hay que bautizar. Hay unos grupos religiosos que creen eso, pero nosotros no creemos eso así. Ahora, de que creemos que el bautizo es importante, sí lo es. Y lo es porque eso tiene su espacio en la iglesia y en la vida del creyente. El bautizo es un paso de consagración al Señor, un mandato que tú debes cumplir porque Dios lo dijo, y muy bien. Pero lo de hacer discípulos, lo de enseñarle, lo de adiestrarle, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. De cada uno de los que somos cristianos. Cada uno de los que hemos confesado a Cristo como Salvador, le tenemos en el corazón como nuestro Dios y guía, y al Espíritu Santo que está en nosotros. Esa es una responsabilidad. Y esas dos responsabilidades. Entonces yo digo, hay un paralelo. Fíjense, en el primero Dios establece la gran comisión. Y aquí yo digo que en esta parte del texto, versículos 18, 19 y 20, establece dos grandes responsabilidades, ¿verdad? Que cada uno debemos asumir. Pero también en el versículo 18 y en el 20, en ese mismo pasaje, Él establece dos grandes recursos para nosotros. Es como si te dijera, bueno, yo sé que tengo que salir a predicar, yo sé que tengo que evangelizar, yo sé, ya yo aprendí que debo hacer discípulos, pero la verdad es que primero yo no sé cómo hacer discípulos. Y probablemente tengamos razón ante el Señor, porque ¿qué ocurre? Que a nosotros antes nadie se sentó a discipularnos. Yo no recuerdo que nadie se sentara de mis ancianos, y yo pasé por 3 iglesias en mi vida de aprendiz. Nací en Cabrera, en la Cabilma, y recibí mi primera enseñanza. Después pasé a Jorriba y después a Gaspar Hernández. Eso fue mi TEC. Y de allá vine a la capital. Pero ningún maestro se sentó a decirme, no, mira, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Ahora, una cosa sí yo digo, y lo llevaré hasta la tumba, el agradecimiento que tengo de ver evangelio
en la vida de esos viejos que no sabían ni leer ni escribir. Y ese evangelio que ellos vivieron llegó a mi corazón. Esa vida que ellos vivían de buenos discípulos, aunque no lo enseñaban con palabras que a veces quizás ni sabían, pero era una vida transformada y que transformaba a cualquiera que la viera. Y eso marcó mi vida. Por tanto, yo no encontré ni en los estudios secundarios, ni en los estudios universitarios, ningún maestro que tuviera o que me diera enseñanza para cambiar lo que ellos me enseñaron en su vida. Es decir, el evangelio yo no lo pude refinar en la universidad ni en el liceo. Ese evangelio era el mismo que ellos enseñaban allá sin saber leer ni escribir. Pero nos es más fácil criar nuestros jóvenes enseñándole la palabra, enseñándole la Biblia, qué es esto, qué es aquello, y se desarrolla. Ese tipo de discipulado el Señor ha querido que hagamos. Y se debió hacer desde el principio. Es más, los discípulos y los creyentes de ese entonces asimilaban muy bien la enseñanza de ir a predicar y a enseñar todas las cosas. Más adelante lo veremos, es un punto de otro momento. Bueno, pues ahí está el recurso. ¿Cuál es el primer recurso de dos principales que hay? Para que tú no alegues, bueno, ¿cómo voy? Y es verdad que yo no estoy capacitado, no tengo verbo, no esto, no tengo facilidades, yo no podría ser discípulo, ni mucho menos de que ir para las naciones. ¿Con qué recurso no te pasa? Pero el Señor dice, número 1, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, le expliqué al principio que ese por donde decir, esa autoridad se la doy a usted. Esa potestad yo se la doy a usted. En el día de Pentecostés, el Señor Jesús, antes de irse, le ofreció a los discípulos, quédense aquí, que enviaré otro consolador, ¿verdad? Y recibiréis poder. Es decir, Él no solamente se lo dijo a los que estaban ahí, los 12 que estuvieron ahí cuando Él le mandó esto, que eran 11 personas, todavía no habían escogido a Judas. Aquí no habían 11. Judas ya había desistido desde el momento de la crucifixión, allá antes. Entonces, a esos 11 le dio ese mandato. Pero después lo dio para que todos los que se consideraban hijos de Dios entendieran que vendría sobre ellos poder, y vino poder. La palabra de Dios dice que se derramó poder sobre todo el mundo, el poder del Espíritu Santo. Entonces, ese poder fue dado a esos hombres de Dios que habían creído en Dios, a sus santos apóstoles, le dio ese poder. El recurso más valioso. Y si ustedes quieren ver, vamos conmigo a revisar un poquito lo que pasó con los apóstoles. Los apóstoles curaban enfermos, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Y con qué poder? Ellos se encargaban de decir, mire, no se ensañen contra nosotros, porque lo que hemos hecho no lo hemos hecho por nuestro poder. No, por el poder de Dios. El que Dios le dio es el poder que Dios le da. Entonces a ellos Dios les dio poder. Porque Dios le dio poder. Es que Pedro, ¿verdad? Cuando la gente le traían los enfermos, que él no podía ungir, él pasaba por el lado de ellos y la sombra que le cayera era suficiente para sanar a los enfermos. ¡Qué poder! Pero eso no era Pedro, ni la sombra de Pedro, así dice un coro que nosotros cantamos. Ese era el poder de Dios en Pedro, que hasta con su sombra sanaba. Pero Pablo, cuando extiende el discurso en Éfeso, recuerdan que llegó hasta la medianoche, hasta la madrugada, un pobre muchacho le venció el sueño y se cayó de una tercera planta y se mató. Y Pablo bajó calma, hermano, se estaba lleno de gente, y se le puso encima
y oró, y el muchacho se levantó. Eso no fue por el poder de Pablo, fue por el poder de Dios. ¿Ah? Entonces, ese fue el poder que dijo: le doy poder. Y Pedro, Pablo, los apóstoles recibieron ese poder de Dios y ejercieron ese poder de Dios. Por eso ustedes ven que Pedro, que era un hombre bruto, sin letra, sin mucho estudio, no tenía la Biblia que ustedes tienen, que muchos de aquí son teólogos, me he enterado, saben muchísima Biblia. Pedro no sabe nada de eso. Cuando se levantó una multitud, en una primera ocasión predicó y se convirtieron en 3,000 personas. ¿Cómo lo hizo? Con la sabiduría. ¿Qué sabiduría tenía Pedro? ¿Qué podía? Nada. Pero el poder de Dios actuó en Pedro y el corazón de esa gente se ablandaba y el Espíritu Santo convenció de pecado y de juicio y de muerte y se arrepintieron. Y 3,000 almas recibieron a Cristo como Salvador. Predica en otra ocasión, probablemente con el mismo poder, ¿verdad? No hice probarlo. De hecho, con el poder o más, ya, porque uno va creciendo en poder y en gracia. Eso es lo que la Biblia dice, que la vida cristiana, la Biblia dice, es un asunto que va de gloria en gloria, ¿sí? Una gloria, otra gloria. Sí, se supone que es más grande, porque va para arriba, y así es. El que se propone ser fiel al Señor va creciendo. El Señor espera eso de ti. Cuando usted habla en San Juan, mire, yo quiero fruto, yo quiero más fruto, yo quiero mucho fruto. Esto también es un ascenso. Esa es la vida cristiana. También hay otro pasaje que todos lo conocemos bien, que la gente produce fruto de 30, 60 y 100. Es así, hacia arriba. Bueno, pues Pedro tiene ese poder probablemente al 100% y predica una segunda vez a una gran multitud confusa que hablaba mal de Cristo, que odiaba al Señor. Él llegó a convencer y se convirtieron 5,000 más. Ya más adelante vamos a hacer un ejercicio del crecimiento de la iglesia con quienes nos vamos a comparar en un punto dado. Pero eso es por el poder de Dios. Entonces ahí tenemos el poder que Dios ofrece y que lo encontramos en la Gran Comisión. Ese poder es un recurso que tú debes saber que debes contar con él, el poder de Dios, la potencia, ¿verdad? La potestad. Hubo un momento, si ustedes recuerdan, que cuando los discípulos salían, en un momento dado vinieron a dar cuenta, como a reunirse con el maestro al final de la tarde, de la noche, ¿okay? Hicimos esto y qué bueno, que me contento con que en tu nombre estamos fuera de Mónica por aquí. Y viene un grupito y dice, pero no pudimos sacar a aquel. Hubo un problema que no pudieron. Entonces le dijeron, ¿y qué? El Señor indaga y le dice, no, lo que pasa es que ese tipo de espíritu sale con mucha ayuda y mucha oración. No estaban completos, le faltaba algo para que eso fuera así. Entonces eso a veces nos ocurre a nosotros, pero el poder está disponible. Dios lo tiene dispuesto para el que lo clava, lo pide, lo busca y lo ejerce, el poder de Dios. Entonces el segundo recurso tiene que ver con la compañía de Dios, con la presencia de Dios. Versículo 20 dice, yo estoy con vosotros. Es decir, confíen, hagan el trabajo, vayan confiados que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo cuando tú abres la boca para predicar en un converso. Dios está contigo. Dios está contigo cuando tú te acercas a alguien que tiene un problema, un conflicto, que a veces dices, ¿cómo yo resuelvo? Dios está contigo. Enfréntalo, ayúdalo. Dios está contigo. El mayor recurso que pudiéramos tener es la presencia de Dios con nosotros. Que tú saber que si sales, Dios está contigo, llegaste
Dios está contigo. Si abriste la Biblia, Dios está contigo. Y es Dios que va a hacer lo que tú no puedes hacer. Eso es lo que decía Pablo, hermanas. Lo que ha pasado aquí no lo he hecho yo, decía Pedro, con el cojo, la puerta hermosa. El poder de Dios lo hizo. Porque Dios está conmigo y está en mí. Entonces, qué bueno que pudiéramos reconocer eso. Y ese es el desafío de la gran comisión. Eso fue lo que Dios planteó. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos escudriñado así, o lo hemos tergiversado, o lo hemos puesto de otra manera. Pero eso es lo que Dios ha prometido. Y quizás porque no lo hemos hecho como Cristo lo hizo, y como lo hicieron sus apóstoles, tenemos los resultados que tenemos hoy en nuestras iglesias. Más adelante veremos eso también. Bueno, el pasaje de Efesios, yo estoy haciendo un paralelismo, estoy diciendo que uno hay una cosa y otro hay otra. ¿Qué es lo que hay? Bueno, en el segundo pasaje vimos también que Dios constituye dos grandes grupos de personas para el trabajo. Por un lado están los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa gente no está exactamente igual hoy día, porque ya hoy no tenemos pastores, apóstoles, no tenemos profetas. Esa corriente que oyen ustedes por ahí, esos pasos son el bíblico, que hay el apóstol fulano y que está el profeta mengano. Eso no es de la palabra, porque hace mucho tiempo que esas funciones de oficios de apóstoles, funciones de apóstoles, cesaron. Y Dios dijo que cesarían. Pero tenemos en la asamblea hoy ancianos, maestros, pastores. Y ese grupo tiene una responsabilidad que Dios le ha dado, que debe cumplir. Y está el otro grupo que son los santos, lo que mucha gente le llama los laicos, que la iglesia llama. Ese es el otro grupo. Y los primeros tienen como función principal, como decía al principio, capacitar, equipar, preparar a los santos para la obra del ministerio, para el ejercicio de la obra del ministerio, lo que Dios quiere hacer. Y esa es la comisión. Pero lamentablemente nos hemos desenfocado. Así no es que lo ejecutamos en nuestra asamblea. Así no es que lo hacemos en nuestra asamblea. Qué pena. Nos hemos desenfocado, es decir, todos tenemos la idea de lo que es una cosa enfocada. Voy a enseñar una luz, una linterna. Yo digo que soy campesino también y me crié alumbrado con una linterna. Y salía a la iglesia yo con una linterna cuando era de noche. Y había una linterna que tenía un punto central, que usted no podía parar y miraba lejos. Pero hay otra que no, que tiene una luz abierta, que usted no ve muy lejos. O se desenfoca la cosa. Cuando usted prende un aparato de eso, yo veo que los muchachos ya le ponen la mano a una rodita para enfocar, para que quede bien. Si los doblan de esto, no se ve nada. Así ocurre. Así ha pasado con nosotros. Hemos diluido la enseñanza. Nos hemos desenfocado. Y probablemente nos hemos desenfocado de esta línea de Dios para enfocarnos en otra cosa. Lo más corto y más llano que encontramos con las iglesias es, hermano, que no evangelizan, no salen a predicar, no crecen en la vida cristiana, no avanzan en la vida cristiana, porque su mayor interés es el estudio, el negocio, el trabajo y esa cosa. Entonces están enfocados en otra cosa. Han quitado el foco donde hay que ponerlo, pero ponerlo. Probablemente. También lo veremos más adelante en el taller. Pero la verdad es que nos hemos desenfocado. Hemos perdido, ¿verdad?, de vista lo eterno, lo que Dios ha ordenado, lo que Dios estableció con sus apóstoles y con sus santos hombres. Y nos hemos aferrado a otra cosa. El Señor nos advirtió en su palabra que eso no es bueno, que debemos hacer. Y dice en Mateo 6, 19 al 21, ese pasaje. Mateo 6, 19 al 21.
Señor advierte y dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde tuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Tú quieres saber dónde está tu corazón y la intención de lo tuyo. A donde está el tesoro. ¿Qué es lo que es tesoro para ti? ¿Las cosas eternas o las cosas temporales? Y la palabra de Dios dice que no se equivocan, que donde esté cifrada tu atención, ¿verdad? Ahí está tu corazón. A nosotros nos ha pasado eso. Razones miles para desenfocarnos, miles. Pero la verdad es que el Señor dice que si tú no estás enfocado, o si tú estás enfocado en las cosas de la tierra, tu pasión, tu visión, todo está ahí. Si te enfocas en la del cielo, eso es lo que Dios quiere. Dice Mateo, el versículo 33, el Señor pasado dice: más buscad, un versículo que sabemos todo de cuna. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. El asunto es que nosotros lo hacemos al revés. A nadie le diga, ningún estudiante de eso que sale, y lo digo por mí, porque si hay una de las cosas que yo he tenido que arrepentirme, es de la manera como yo enfoqué mis estudios, mi carrera, etcétera, etcétera. Mi pasión era eso. Y yo no es que no trabajaba, yo trabajaba en la obra. Como líder juvenil me vi envuelto en canto, coro, yo era muchísimas cosas que algunos muchachos habrán enterado de eso. Y cuántas cosas, pero mi pasión era mi carrera. Y yo no veo una excepción, todo el mundo es así. Mi trabajo, mi carrera, mi casa, mi familia, mi carrito. Ahí estaba. Pero Dios dice que no, que todo aquel, y hay promesas cumplidas en la Escritura, que ha buscado primero el reino de Dios y ha decidido recibir como añadidura lo otro, le ha ido mucho mejor que aquel que primero busca lo humano, lo material, y después lo de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia que a mí me cautivó cuando lo consideré para esta conferencia. El caso de Abraham y de Lot. Abraham, un hombre de Dios, es desafiado a dejar su familia, su tierra, su parentela. ¿Ustedes recuerdan eso? Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Mire, yo pregunto, ¿quién se atrevería a hacer eso? Estando cómodo, porque Abraham estaba bien, él tenía posesiones, donde estaba muy bien. Pero yo quería algo mejor. Y le dijo, deja eso. Y ven. Abraham obedeció. Y se fue. Y dejó todo lo que estaba ahí. Se llevó lo que pudo. No nada, pero dejó todo lo mejor por allá. Y se fue. Caminan y van hacia ese lugar que Dios ha prometido. En ese camino le hizo promesas preciosas de que su descendencia sería tan grande como la arena del mar. Y después le promete a ellos que a Sara y a él un hijo cuando eran viejos, pero se lo prometió. Sara hasta se rió. Pero fue de las cosas que Dios le prometió. Y Abraham lo creyó. Y le creyó a Abraham a Dios y se fue. Había un muchacho que era sobrino de Abraham, llamado Lot, que como estos buenos tíos amparan sobrinos, ¿verdad? Y se quedó con él y se unió a él y se fueron. Y iba junto con él. El muchacho, al lado de Abraham, progresó, porque es un refrán allá en Dominicana, que todo dominicano lo sabe. Es que al buen árbol se cobija. Digo, a que buen árbol se arriba, buena sombra le cobija. Y es así. Pues le cobijó en la sombra a Lot. Y Lot creció también. Pero vamos a ver la diferencia ahora.
camino, que van los dos ganados, los pastores de uno se pelearon con los de Abraham. Parece que no, imagino que comenzaría primero. No, yo no vaya a lo tuyo, no, un lío en el camino. Y hay altercados, y hay polémica entre ellos. Y Abraham se detiene. Un momento, muchachos. Mira, se para en un sitio donde hay visión lejos. Mira hacia allá. Porque no puede haber altercado. Vamos a separar. Escoge tú lo que tú quieres. No puede haber altercado entre nosotros. Somos familia, somos hermanos. Y tus pastores y los míos no pueden pelearse. Yo prefiero que cortemos en buena lid, no haya más problemas. Escoge tú donde tú quieres, que yo me voy por el otro lado. Lot mira la inmensa llanura. Eso no dice la Escritura, yo no estoy dramatizando nada. La inmensa llanura en la fe. Dice, bueno, esto es lo mío. Está bien, tío, pues, vaya por allá, por la loba, por los picarachos, que yo cojo esta llanura y me voy por acá. Y escogió para allá. Atrás en el fondo, que él no lo veía, ahí estaba Sodoma y Gomorra en esa tierra. Y todos sabemos qué pasó con Sodoma y Gomorra. Pero él no pensó en agradar, agradecele que sea tu tío, el favor de llevarte y hacerte progresar. ¿Qué pensó el tío? Está bien, yo cojo todo esto. Y escogió como le dio su gana y como sus ojos le llenaron, y escogió eso. Allá trataba Sodoma y Gomorra. Dios decidió destruir esa ciudad, y ahí, porque ahí hizo su casa, allá, pero la ciudad se complicaron y por su maldad Dios tuvo que destruir. Una vez me inventé un canto que la gente lo hizo famoso, Sodoma y Gomorra. Había una ciudad en la antigüedad llamada Sodoma, y otra ciudad había también llamada Gomorra. Su pecado fue tal. Bueno, ese himno yo lo descubrí en alguien y le agregué otras estrofas y lo presenté en un cursillo, y eso me abrió puerta a mí en la capital. Todo el mundo me conocía cuando vine a la capital por ese himno que cantaba en Jabalino. Bueno, pero eso fue el caso de Sodoma y de Gomorra. Esas ciudades fueron destruidas. Y la esposa de Lot terminó convertida en una estatua de sal. Vea el resultado de esa decisión. Vea el resultado de pensar solo en lo que está al alcance de tus ojos. Vea los resultados de lo que es poner su tesoro en la cosa terrenal, que son de todo. Lo viene de se quemaron de Sodoma y Gomorra. La mujer se le convirtió en una estatua de sal. Y se salvaron sus dos hijas, porque él agarró con su marido. No miren para atrás. No miren, que si miren se van a quedar como su mamá. Y ellos lo obedecieron y siguieron y pasaron. Pero ¿qué pasó más adelante? Que sus dos hijas abusaron de su papá. ¿Qué resultado? Esas son consecuencias de tu mala decisión. Al final terminaron abusando de su papá. Después lo pueden leer ahí en Génesis 13, 12, 13, 14, esa historia triste de Lot. Y Abraham le creyó a Dios, obedeció a Dios. Dios le prometió, ¿verdad? Le prometió que su descendencia sería grande. Y le prometió el hijo cuando eran viejos. Y vino el hijo. Dios le cumplió a Abraham. Y hay un cuadro muy especial de la vida de Abraham y la relación con su hijo, que aun cuando Dios se lo dio, la fe de Abraham era tanta que en el momento que Dios le pidió a su hijo en sacrificio, Abraham no vaciló en darle el hijo en sacrificio a Jehová, porque Abraham creía a Dios. Yo imagino que Abraham, que sabía lo que era, porque Abraham sabía que era lo que Dios quería con el hijo. ¿Qué era lo que Abraham creía? Es lo que Dios quería, que lo llevara a un altar y lo sacrificara como se hacen los sacrificios. ¿Qué eran los sacrificios? Matar un cordero,
que sacarle, degollarlo y prenderle fuego y volverlo ceniza. Ese era el sacrificio. Y Abraham sabía que eso era lo que iba a hacer. Abraham se fue y todos sabemos la historia, que lleva 2 criados, un burro que agarra leña, el muchacho y un cuchillo. Y en el camino el muchacho se para, ¿sabes? El muchacho curioso. Pero papá, aquí está la leña, y aquí está el cuchillo. Y el cordero. Y yo imagino que yo no voy a cordero. Abraham, porque tenía fe en Dios, porque creía en Dios, le dijo, Dios proveerá, hijo mío. ¿Y qué es lo que Abraham está diciendo ahí? Yo sé que aunque yo lo mate y lo mate ahí, de la ceniza Dios puede levantar a mi muchacho. Esa no la fe de Abraham. Pero eso lo tiene aquel que tiene convicción en Dios. Que no importa lo que haya, lo que venga, los obstáculos, tú le creíste a Dios, tú sirves a Dios, tú tienes el resultado de Dios. Así es Dios. Bueno, pues Abraham ocurrió. Y qué triste cuando el muchacho llega, después le pone la leña al hombre al muchacho. Y acaban de subir la loma, preparan el fuego, el altar. Y de repente lo amaja y lo envuelve el muchacho. Y el muchacho dice, bueno, ya soy yo, ya yo lo veo. Y ahí creyó, ahí entendió, aquí soy yo. Pero lo amarró el muchacho para que no se moviera. Que eso es terrible. Pero de la única manera que el muchacho quizás no se le faltaba por otro hombrón que está al lado ahí, era amarrándolo y lo rodeó, como decimos nosotros. Lo envolvió en una soga, como era costumbre, y lo acostó sobre la leña. Cuando levanta así la mano del cuchillo, que se lo va a enterrar, y va bajando ese cuchillo, yo veo con qué dolor Abraham bajaba ese cuchillo. Cuando ya el cuchillo va casi a tocar el muchacho, una mano aparece, detente, no le haga nada. Y mira a un lado y estaba la provisión. Abraham dijo que había una provisión. Le dijo al muchacho, Dios lo verá. Ahí en el zarzal estaba el cordero enredado. Y buscaron el cordero, desataron al muchachito, ¿verdad? Y lo pusieron y hicieron el sacrificio. Pero eso no es todo. En lo que vemos lo que Abraham creer en Dios y aceptarlo. Es que Dios le dio el hijo, le dio la descendencia. Abraham fue lo que fue. Y hoy Abraham lo recordamos como el padre de la fe. Esa fe que usted tiene sale de esa fe de Abraham. Y esto es el cuadro, el resultado de cuando tú confías en Dios y solo en Dios. Y es el resultado de lo de Loba Amalek. Después, quizá en otro tiempo, podríamos llegar a la última raíz de Lot. La última raíz es que los hijos que concibieron las muchachas por la violación de su papá fueron cabezas de 2 pueblos enemigos. Lo veremos más adelante, a lo mejor eso. Y un final, uno de esos hijos que formó un pueblo, en ese pueblo vivió un rey, surgió un rey, que fue el rey que decidió dividir las tribus en 2 grupos. Las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Ya eso es historia más larga, más allá. Pero era de la misma línea, era como consecuencia de toda aquella mala elección que hizo Lot con la tierra, con la tierra. Bueno, mis hermanos, así es cuando tú eliges y eliges mal, consagras, los resultados no son buenos. El cumplimiento a la escritura tú no lo vas a lograr, porque no elegiste. Quizá esta primera noche yo me propongo justo que veamos que si no hemos avanzado en el desafío de la Gran Comisión o en el ejercicio de la Gran Comisión, es porque hemos manejado mal el llamado, hemos manejado mal el proceso, hemos manejado mal o hemos tergiversado
lo que Dios ha dicho que hagamos. Esta primera noche me invito a orar para que Dios nos ayude a responder la respuesta, a responder esta pregunta. ¿Me siento haber cumplido el mandato de la Gran Comisión? Yo como cristiano lo he hecho como Dios dice. En la próxima vamos a ver cómo se cumple, qué quiere Dios de ti y de mí en el cumplimiento de la Gran Comisión. Pero este desafío es para ti y es para mí. Al final terminaremos diciendo, si queremos cumplir lo que Dios ha dicho y tener resultados como lo tuvieron los apóstoles, yo tengo que cambiar. Porque como lo estoy haciendo, no lo debo seguir. Algo debo revisar. Aquí hay un problema, ya he dado esto en otro sitio, en Estados Unidos. Y lo que me dice, bueno, hermano, yo quisiera, pero no hay tiempo. El tiempo es demasiado valioso aquí en los Estados Unidos. No hay tiempo. ¿Y usted no duerme? ¿Y usted no come? ¿Y usted no sacia necesidades físicas? ¿Sí? Pues meta en ese calendario también que hay que hacer algo diferente de lo que usted está haciendo para cumplir la Gran Comisión, porque es un desafío de Dios a tu vida.